¿Qué tal, amigos? Vamos a continuar con nuestro curso de SQL Server. Vamos a ver el día de hoy en este video cómo crear tablas, la creación de tablas. Hemos visto en el video pasado los tipos de datos. Les había comentado que nos iba a servir mucho esos tipos de datos cuando viéramos cómo crear tablas en nuestro motor. Vamos a hacer eso en este video. Les comento cuál es la idea de base de datos. La idea de base de datos es crear una base de datos relacionada con el fútbol. Vamos a crear, por ejemplo, una tabla de confederaciones. Luego vamos a crear una tabla de países. El país obviamente pertenece a una confederación, depende de la ubicación geográfica. Esos países tienen equipos que están asociados a una confederación. Esos equipos también pues, juegan en un estadio, entonces vamos a crear una tabla de estadios. Después vamos a crear una tabla de partidos también. Los partidos solamente van a contener a los dos equipos, al local y al visitante, y van a tener un árbitro que va a dirigir ese partido. Entonces, esa es la manera que vamos a ir relacionando las tablas también, la información, y vamos a ir llenando también las tablas. Antes de comenzar de lleno con el video, me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal, que recomienden su canal, que compartan el contenido a alguien que le pueda interesar, que le pueda servir, bueno, pues para llegar a más personas, que se suscriban, para que, bueno, también estén al pendiente de los nuevos videos que vamos subiendo. Muy bien, vamos a empezar entonces con la creación de las tablas. Vamos a abrir aquí mi SQL Server. Yo tengo aquí un ejemplo que había yo puesto. Primero, lo que tenemos que hacer es, bueno, aquí está el drop table, que esta instrucción sirve para borrar la tabla, pero la vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo vamos a crear la tabla? Bueno, tenemos aquí el comando create table y después le vamos a poner un nombre a la tabla. Obviamente el nombre de la tabla pues no puede llevar espacios. Se recomienda que no lleve ningún carácter especial, no lleve acentos, no lleve ningún carácter, como les digo, especial, ¿no? Tampoco puede llevar caracteres como mayor que, menor que, ningún símbolo extraño, ¿no? Entonces tenemos create table y después vamos a crear los campos de nuestra tabla. En este caso vamos a tener un campo que se llama ID, que va a ser el identificador de la tabla, y después el tipo de dato. En este caso va a ser un tipo de dato entero, o sea que va a guardar números esta tabla. Después tenemos un campo que se llama abreviatura, y este campo va a guardar caracteres variables, es una cadena de caracteres que va a tener un máximo de 10. Va a ser en varchar, que eso significa que vamos a poder ingresar caracteres, por ejemplo, caracteres japoneses, caracteres chinos. Vamos a poder ingresar caracteres porque tiene la N, y eso es que puede poner cualquier carácter ASCII. Tenemos el nombre de la confederación también, que va a tener un espacio máximo de 200, igual puede ser cualquier carácter. Tenemos un logo. Este logo generalmente, bueno, aquí tenemos varias opciones. Una de ellas es que sea tipo de dato image. Lo que haría sería es que al guardar la imagen lo guardaría pues como código binario. Se va a representar como hexadecimales en la tabla, pero se va a decodificar cuando se lea ese campo. Pero no lo vamos a hacer así, vamos a crear un texto nada más, y bueno, en teoría tendríamos que apuntar hacia esa imagen. La fundación es el año en que se fundó esta confederación. Va a ser small int. ¿Por qué small int? Porque bueno, pues nada más los años son enteros que son pequeños. Podemos dejarlo como small int o incluso como int y no pasaría absolutamente nada, ¿no? Vamos a dejarlo como int. Y luego tenemos la fecha en que se creó el registro y la fecha en que se modificó ese registro, que van a ser de qué tipo de dato, date. Vamos a ver tener algunas consideraciones poco a poco para que vayan viendo cómo se va creando la tabla. En este caso vamos a crear la tabla. Vamos a decirle aquí que ejecute el código. Listo, ya se creó la tabla. ¿Cómo se creó la tabla? Ya se creó. Bueno, aquí en la carpeta tables nos va a decir las tablas que existen. Está la tabla confederaciones y también las columnas que tiene esa tabla, el tipo de dato y la restricción que tiene. Bueno, en este caso dice null, puede ser estos campos nulos. Quiere decir que yo podría dejar cualquiera de estos campos sin llenar. Muy bien. Una vez que ya tengo la tabla, ¿cómo la voy a llenar? Aquí vamos a ver algunas consideraciones. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a usar la instrucción insert into y después en la tabla, que es confederación.
Después vamos a poner entre paréntesis los campos que vamos a llenar. En este caso vamos a poner que vamos a llenar el int, el ID, la abreviatura. Vamos a llenar también lo que es el nombre. Vamos a llenar lo que es el logo. Vamos a llenar la fundación. Vamos a llenar creado. Y el modificado, pues en este caso no, porque apenas lo estamos creando, ¿no? Después dice valúes. Y aquí vamos a llenar en orden estos campos. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí 1. Luego dice abreviatura. Cuando es un tipo de dato, en este caso varchar o varchar, se va a hacer entre comillas. Las comillas indican que, bueno, pues que es un tipo de dato que es de texto. Entonces, vamos a poner aquí CONCACAF. Es la abreviatura. Luego viene el nombre. Aquí ya apunté el nombre. Ya lo tenía aquí. Dice Confederación Norteamericana, Centroamericana. Vamos a copiar ese texto. Y también separamos los campos por coma. Entonces, el 1 pues es el ID. Coma, segundo campo con CAF, coma, tercer campo, y vamos a poner este que hemos puesto. Vamos a poner aquí un enter para que sea más fácil, más legible. Luego dice el año de la fundación, el logo, perdón. Vamos a ponerle que la imagen sea con caf.png, por ejemplo. Luego tenemos el año de la fundación. El año de la fundación dice aquí que es 1961. Recuerden que es un tipo de dato entero. Y tenemos el último que dice creado. Vamos a ponerle un date aquí. Esta función date lo que hace es regresarme a la fecha actual. Y listo. Aquí va a ser así. Creo que es así. Vamos a insertar este valor. Aquí me sale un error. Creo que no es date, creo que es get date. Así. Ejecutamos. Y listo. Ya en este caso, ya inserté el primero. Vamos a copiar este. Y lo pegamos abajo. Vamos a insertar el segundo. Vamos a ponerle aquí que ahora va a ser 2. Y el segundo registro va a ser la Conmebol y es esta el nombre. Entonces aquí sería Conmebol. Y ese sería el nombre. Y la imagen pues sería igual Conmebol. El año de fundación sería 1916. 1916. Ahora bien, ¿cómo sabemos lo que vamos ingresando? Vamos a utilizar un comando que vamos a ver más a detalle más adelante. Pero ahorita basta con la manera sencilla, select asterisco from confederaciones, ¿no? Aquí estamos diciendo que traiga todos los campos de la tabla confederaciones. Lo ejecutamos y vemos aquí que, bueno, esto no hemos ejecutado todavía. Vamos a insertar este. Listo, lo insertamos. Si vemos el resultado, vemos que ya tenemos dos campos, ¿no? Dos registros. CONCACAF y Conmebol. Vamos a agregar un tercero. Y aquí vamos a hacer algo importante. En el ID, en lugar de que sea 3, vamos a ponerle que sea 12, por ejemplo. Y ya no será Conmebol, va a ser la UEFA. UEFA. Y vamos a, dice que es la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol. Ay, no. La copiamos y la pegamos aquí. Esta va a ser UEFA.png. Y el año de fundación dice que es 1954. Entonces aquí sería 1954. Creamos este tercer registro. Y ejecutamos nuevamente el select y vemos que ya se ingresó el registro, pero se fijan como el ID pasa del 1, luego va al 2 y luego pues va hasta el 12. Entonces no lleva aquí ninguna secuencia lógica.
Podemos poner lo que sea. Vamos a pasar al siguiente. Y aquí vamos a agregar otro. Vamos a quitarle el ID, por ejemplo. Vamos a quitarle el ID. Entonces este no lo vamos a poner. Y ahora de la de UEFA sigue Confederación Africana de Fútbol. Es CAF. Entonces aquí no va a ser UEFA, va a ser CAF. Confederación Africana de Fútbol. Y aquí va a ser pues, CAF. Y el año de fundación aquí es 1957. Corremos. Ya lo ingresó y seleccionamos. Vean como aquí ya no hay ID. ¿Por qué? Porque no pusimos el valor y porque está marcado como null. O sea, puede ser nulo. Como no lo indicamos aquí en los campos y acá tampoco, pues por eso no lo agregó. Y así podemos continuar con las que faltan, pero si se fijan, podemos dejar campos en blanco, campos en nulo. Y tampoco aquí lleva una coherencia porque pues tenemos que poner nosotros manualmente el 1, el 2 y podemos poner cualquier número, ¿no? El 1000 o 437. Entonces aquí ya se perdería una secuencia. Muy bien. Esa es la primera manera para crear tablas de la manera más básica posible. En el siguiente video vamos a retomar este ejemplo y vamos a crear esta misma tabla, pero con algunas adiciones, como por ejemplo vamos a crear una identidad y vamos a poner que los campos sean not null. ¿Qué significa esto? Que no va a poder el campo estar vacío. La intención es hacer videos cortos para que no se haga muy pesado, entonces por eso voy a dividir el tema en varios videos. Vamos a dejar el video hasta aquí y nos vemos en el siguiente video. ¿Qué tal, amigos? Vamos a continuar con nuestro curso de SQL Server. Vamos a ver el día de hoy en este video cómo crear tablas, la creación de tablas. Hemos visto en el video pasado los tipos de datos. Les había comentado que nos iba a servir mucho esos tipos de datos cuando viéramos cómo crear tablas en nuestro motor. Vamos a hacer eso en este video. Les comento cuál es la idea de base de datos. La idea de base de datos es crear una base de datos relacionada con el fútbol. Vamos a crear, por ejemplo, una tabla de confederaciones. Luego vamos a crear una tabla de países. El país obviamente pertenece a una confederación, depende de la ubicación geográfica. Esos países tienen equipos que están asociados a una confederación. Esos equipos también pues, juegan en un estadio, entonces vamos a crear una tabla de estadios. Después vamos a crear una tabla de partidos también. Los partidos solamente van a contener a los dos equipos, al local y al visitante, y van a tener un árbitro que va a dirigir ese partido. Entonces esa es la manera que vamos a ir relacionando las tablas también, la información, y vamos a ir llenando también las tablas. Antes de comenzar de lleno con el video, me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal, que recomienden su canal, que compartan el contenido a alguien que le pueda interesar, que le pueda servir, bueno, pues para llegar a más personas, que se suscriban, para que, bueno, también estén al pendiente de los nuevos videos que vamos subiendo. Muy bien, vamos a empezar entonces con la creación de las tablas. Vamos a abrir aquí mi SQL Server. Yo tengo aquí un ejemplo que había yo puesto. Primero, lo que tenemos que hacer es, bueno, aquí está el drop table, que esta instrucción sirve para borrar la tabla, pero la vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo vamos a crear la tabla? Bueno, tenemos aquí el comando create table y después le vamos a poner un nombre a la tabla. Obviamente el nombre de la tabla pues no puede llevar espacios. Se recomienda que no lleve ningún carácter especial, no lleve acentos, no lleve ningún carácter, como les digo, especial, ¿no? Tampoco puede llevar caracteres como mayor que, menor que, ningún símbolo extraño, ¿no? Entonces tenemos create table y después vamos a crear los campos de nuestra tabla. En este caso vamos a tener un campo que se llama ID, que va a ser el identificador de la tabla, y después el tipo de dato. En este caso va a ser un tipo de dato entero, o sea que va a guardar números esta tabla. Después tenemos un campo que se llama abreviatura y este campo va a guardar caracteres variables, es una cadena de caracteres que va a tener un máximo de 10. Va a ser en varchar, que eso significa que vamos a poder ingresar
caracteres, por ejemplo, este, caracteres japoneses, caracteres chinos. Vamos a poner ingresar caracteres porque tiene la N y eso es que puedes poner cualquier carácter ASCII. Tenemos el nombre de la confederación también, que va a tener un espacio máximo de 200, igual puede ser cualquier carácter. Tenemos un logo, este logo generalmente, bueno, aquí tenemos varias opciones. Una de ellas es que sea tipo de dato image. Lo que haría sería es que al guardar la imagen lo guardaría pues como código binario. Se va a representar como hexadecimales en la tabla, pero se va a decodificar cuando se lea ese campo. Pero no lo vamos a hacer así, vamos a crear un texto nada más y bueno, en teoría tendríamos que apuntar hacia esa imagen. La fundación es el año en que se fundó esta confederación. Va a ser small int. ¿Por qué small int? Porque bueno, pues nada más los años son enteros que son pequeños. Podemos dejarlo como small int o incluso como int y no pasaría absolutamente nada, ¿no? Vamos a dejarlo como int. Y luego tenemos la fecha en que se creó el registro y la fecha en que se modificó ese registro, que van a ser de tipo de dato date. Vamos a ver tener algunas consideraciones poco a poco para que vayan viendo cómo se va creando la tabla. En este caso vamos a crear la tabla. Vamos a decirle aquí que ejecute el código. Listo, ya se creó la tabla. ¿Cómo se creó la tabla? Ya se creó. Bueno, aquí en la carpeta tables nos va a decir las tablas que existen. Está la tabla confederaciones y también las columnas que tiene esa tabla, el tipo de dato y la restricción que tiene. Bueno, en este caso dice null, puede ser estos campos nulos. Quiere decir que yo podría dejar cualquiera de estos campos sin llenar. Muy bien. Una vez que ya tengo la tabla, ¿cómo la voy a llenar? Aquí vamos a ver algunas consideraciones. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a usar la instrucción insert into y después en una tabla que es confederación. Después vamos a poner entre paréntesis los campos que vamos a llenar. En este caso vamos a poner que vamos a llenar el int, el ID, la abreviatura. Vamos a llenar también lo que es el nombre. Vamos a llenar lo que es el logo. Vamos a llenar la fundación. Vamos a llenar creado. Y el modificado, pues en este caso no, porque apenas lo estamos creando, ¿no? Después dice values. Y aquí vamos a llenar en orden estos campos. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí 1. Luego dice abreviatura. Cuando es un tipo de dato, en este caso varchar o varchar, se va a hacer entre comillas. Las comillas indican que, bueno, pues que es un tipo de dato que es de texto. Entonces, vamos a poner aquí con CACAF. Es la abreviatura. Luego viene el nombre. Aquí ya apunté el nombre. Ya lo tenía aquí. Dice Confederación Norteamericana Centroamericana. Vamos a copiar ese texto. Y también separamos los campos por coma. Entonces el 1 pues es el ID, coma, segundo campo con CACAF, coma, tercer campo, y vamos a poner este que hemos puesto. Vamos a poner aquí un enter para que sea más fácil, más legible. Luego dice el año de la fundación, el logo, perdón. Vamos a ponerle que la imagen sea con CACAF.png, por ejemplo. Luego tenemos el año de la fundación. El año de la fundación dice aquí que es 1961. Recuerden que es un tipo de dato entero. Y tenemos el último que dice creado. Vamos a ponerle un date. Esta función date lo que hace es regresarme la fecha actual. Y listo. Aquí va a ser así. Creo que es así. Vamos a insertar este valor. Aquí me sale un error. Creo que no es date, creo que es get date. Así. Ejecutamos. Y listo. Ya en este caso, ya inserté el primero. Vamos a copiar este. Y lo pegamos abajo. Vamos a insertar el segundo. Vamos a ponerle aquí que ahora va a ser 2. Y el segundo registro va a ser la Conmebol y es esta el nombre. Entonces aquí sería Conmebol.
Y ese sería el nombre. Y la imagen pues sería igual con el bono. El año de fundación sería 1916. 1916. Ahora bien, ¿cómo sabemos lo que vamos ingresando? Vamos a utilizar un comando que vamos a ver más a detalle más adelante. Pero ahorita basta con la manera sencilla, select asterisco from confederaciones, ¿no? Aquí estamos diciendo que traiga todos los campos de la tabla confederaciones. Lo ejecutamos y vemos aquí que, bueno, este no hemos ejecutado todavía. Vamos a insertar este. Listo, lo insertamos. Si vemos el resultado, vemos que ya tenemos dos campos, ¿no? Dos registros, CONCACAF y CONMEBOL. Vamos a agregar un tercero. Y aquí vamos a hacer algo importante. En el ID, en lugar de que sea 3, vamos a ponerle que sea 12, por ejemplo. Y ya no será CONMEBOL, va a ser la UEFA. UEFA. Y vamos a, dice que es la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol. Ay, no. La copiamos y la pegamos aquí. Esta va a ser UEFA.png. Y el año de fundación dice que es 1954. Entonces aquí sería 1954. Creamos este tercer registro. Y ejecutamos nuevamente el select y vemos que ya se ingresó el registro, pero si fijan como el ID pasa del 1, luego va al 2 y luego pues va hasta el 12. Entonces no lleva aquí ninguna secuencia lógica. Podemos poner lo que sea. Vamos a pasar al siguiente. Y aquí vamos a agregar otro. Vamos a quitarle el ID, por ejemplo. Vamos a quitarle el ID. Entonces este no lo vamos a poner. Y ahora de la de UEFA sigue Confederación Africana de Fútbol. Es CAF. Entonces aquí no va a ser UEFA, va a ser CAF. Confederación Africana de Fútbol. Y aquí va a ser pues, CAF. Y el año de fundación aquí es 1957. Corremos. Ya lo ingresó y seleccionamos. Vean como aquí ya no hay ID. ¿Por qué? Porque no pusimos el valor y porque está marcado como null. O sea, puede ser nulo. Como no lo indicamos aquí en los campos y acá tampoco, pues por eso no lo agregó. Y así podemos continuar con las que faltan, pero si se fijan, podemos dejar campos en blanco, campos en nulo. Y tampoco aquí lleva una coherencia porque pues tendremos que poner nosotros manualmente el 1, el 2 y podemos poner cualquier número, ¿no? El 1000 o 437. Entonces aquí ya se perdería una secuencia. Muy bien. Esa es la primera manera para crear tablas de la manera más básica posible. En el siguiente video vamos a retomar este ejemplo y vamos a crear esta misma tabla, pero con algunas adiciones, como por ejemplo vamos a crear una identidad y vamos a poner que los campos sean not null. ¿Qué significa esto? Que no va a poder el campo estar vacío. La intención es hacer videos cortos para que no se haga muy pesado, entonces por eso voy a dividir el tema en varios videos. Vamos a dejar el video hasta aquí y nos vemos en el siguiente video.